yo quisiera que vayamos a la Escritura. Y si vamos a abrir a estas palabras, quiero que vaya a Juan capítulo 19, verso 30. Juan capítulo 19, verso 30, y que vayamos a la Escritura. Quiero hablarles en esta mañana acerca de lo que es ¿cómo llamarle? El fundamento del cristianismo, la razón del por qué yo estamos acá y el por qué servimos a Jesús, la prueba de la resurrección. Podía hablar muchas cosas acerca de la resurrección, pero exactamente quiero ir y tocar muchas cosas muy importantes. Entonces mire, le dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Quiero que me escuche atentamente en los próximos minutos. Primero, que vea por qué nosotros como cristianos celebramos y estamos acá hablando de la resurrección. ¿Qué tomó a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Están escuchándome todos? ¿Qué tomó a Jesús, el Hijo de Dios, resucitar? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue que resucitó? Entonces yo quiero que vea unas cosas muy importantes, y que vea que cuando Jesús llegó a la cruz para decir consumado es, tuvo que haber pasado antes de esas últimas palabras. Son las palabras más poderosas que Jesucristo habló. Y antes de hablar esas palabras, mire lo que pasó. Primero, Cristo fue crucificado. Cristo murió, crucificado y sepultado. Estas son las tres cosas. Y en esta muerte y en este sepulcro, en todo lo que pasó, yo quiero que entienda y conozca usted. ¿Me están escuchando todos? No deje que lo distraiga nada, por favor, porque el mensaje que le voy a dar es tan fundamental para su vida cristiana, que si usted no está muy firme en esto, cualquier viento de doctrina lo remueve. Entonces usted tiene que estar cimentado en la Escritura. Entonces cuando habló Cristo, me puede quitar el verso y ponerme ya las cosas, por favor. Vemos la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Primero lo trajeron a Pilato. Era la persona que decidía, el juez, si vamos a ponerlo así, que decidía la muerte de Jesús. El tipo de muerte en ese tiempo era una muerte que se le da, era una muerte de cruz, y solo era reservada para los criminales, los desertores del ejército romano, los prisioneros más terribles, y era reservado solamente para ellos. Allá los soldados romanos disfrutaban, encontraban placer matar a una persona crucificándola. Entonces este método de crucifixión vino, y en el tiempo que vino Jesús, pues a Jesús le tocó, porque estaba escrito: maldito aquel que muere en un madero. Él se hizo por nosotros maldición para que nosotros recibamos su bendición. Lo ponían, lo golpeaban con látigos. Ese látigo tenía unas puntas en la mano, tenía unas, ahora se lo voy a describir como eran dientes de cabro afilados y de metal, y se eran puestos tengo que hacerlo otra vez. Sí, pero ¿quién lo está demostrando? Entonces eso en la parte de ese era un tipo de látigo, no es el mismo, porque no, pero algo similar. Y ese látigo era soltado en la espalda. ¿Puede venir uno a ayudarme, por favor? Era soltado en la espalda del individuo. Quítate el saco. Él era soltado en la espalda, y te quitas la colita también. Era soltado en la espalda, y lo soltaba el látigo. Y cuando venía con el látigo, los dientes, el metal en el punta del látigo era arrastrado por su espalda. Se llevaba piel, se llevaba todo, de manera
que dice el Salmo 88 que Jesús, cuando terminó de ser crucificado y azotado, no tenía nada que le cubriera sus órganos internos y sus intestinos se salieron, porque no tenía nada atrás. El látigo era en la cara, era en el pecho, era en la espalda. Y ese látigo, y alguien dice, ¿por qué Jesús va a hacer eso por nosotros? Por su pecado y el mío. Porque cuando Adán vino, Adán pecó, y cuando Adán pecó, pues bueno, Dios dijo, aquí para poder comprar al hombre del pecado tengo que morir yo. No había otra forma de hacerlo. Si se va pasando, did I tell you to go and over? I don't have to tell you what next. Ok, pasen allá rapidito. Lo ponían en un madero, ahí comenzaban a latigarlo. Los clavos medían aproximadamente 5 a 7 pulgadas. ¿Puede ponérselo a la cámara ya, por favor? Medían de 5 a 7 pulgadas. Le cruzaban sus muñecas, no sus palmas, las muñecas y los pies. Esos clavos eran clavados en su cuerpo. Y después, cuando clavaban al individuo, levantaban la cruz. Ahí, como usted lo ve, levantaban la cruz. Pero usted ve con los clavos, comenzaba el proceso de asfixia. La persona empezaba a asfixiarse, entonces tenía que empujarse con los pies, tenía que empujarse, y se le dislocaban sus hombros 9 pulgadas más largo. Entonces ya prácticamente no tenía fuerza para empujarse, y comenzaba el proceso de asfixia. Empezaba a asfixiarse, no podía respirar, etc. Llegó un momento y empezaba a tener sed, el de sangre. Él empezó a desangrarse, empezaba a tener sed. Y ya cuando termina, Jesucristo viene de tanto látigo, de tanto golpe, ya prácticamente la Biblia dice que no parecía humano. Dice que estaba completamente desfigurado. Había un ser humano, dice que no tenía hermosura para que como que nosotros lo decíamos. Estando en esa condición, ahí murió. Y entonces en Juan esos clavos eran clavados, un montón de cosas. Le digo de dónde Cristo viene para resucitar. Porque hay muchas personas que vienen que piensan que de repente Cristo lo agarraron y lo tiraron a la tumba vivo, y después ahí dice, bueno, me muero acá y después resucito. No, viene de todo eso, viene de pasar toda esa cosa. Y Juan 19:30, cuando dice, cuando llegó un momento que ya le llegaba a morir, ya no podía respirar más, y dijo estas palabras, Juan 19:30, consumado es. Y consumado, la palabra consumado significa pagado, es la palabra tetelestai, y es una palabra griega, tetelestai. Y tetelestai significa, es la palabra que usaban los gladiadores cuando peleaban entre ellos. En Roma había mucha guerra de gladiadores, y el gladiador, cuando llegaba a la estocada final, gritaba tetelestai, y cruzaba y mataba al otro gladiador. En medio de toda esta angustia, en medio de no poder respirar, en medio de estar desangrado, en medio de tener los órganos desnudo, la Biblia dice, y lo desnudaron. Y al saber que todo lo hizo por usted y por mí, al saber que Jesús, déselo más fuerte. La palabra tetelestai era el grito de un gladiador cuando terminaba la batalla y le daba la estocada final. Lo que más me impacta de Jesús es que en medio de estar sangrando, en medio de no poder respirar, en medio de estar en semejante angustia, saca de adentro ese grito. La palabra tetelestai no era un consumado es, sino clamó en alta voz y dijo consumado es, que significa completado, terminado, y es una marca de cambio, de transición de un periodo viejo a un periodo nuevo. Por eso es que cuando recibimos a Cristo,
comenzamos una nueva vida. Ok, quiero que vea las 4 cosas. Déselo más alto. Vea las 4 cosas cuando dice consumado. En otra palabra, grita desde adentro. Suena y dice tetelestai, grita. Y lo que está diciendo primero, consumado, es una exclamación que había terminado la obra que el Padre le había enviado a mandar. ¿Cuál era la obra? Buscar y salvar lo que se había perdido. 2, tetelestai, ofreció a sí mismo con su sangre y sacrificio para remisión de pecados. Esto es que una vez por todas Cristo murió por su pecado y el mío, para que nosotros no fuésemos al infierno a pagar nuestros pecados. 3, tetelestai significa la deuda ha sido pagada. La deuda del pecado ha sido pagada. Digamos que usted tiene ahora 40 años y usted haya cometido 3 pecados diarios en 40 años. ¿Cuánto sería la deuda? Digamos que usted tiene 80 años, 70 años, 40 años, 30 años y usted comete 3 pecados diarios mínimo. ¿Cuánto sería la deuda? Pues ya esa deuda, cuando usted se arrepiente de su pecado, esa deuda está borrada. Es un aplauso para Jesús. 4, tetelestai es un punto de cambio, transición, cuando un periodo de tiempo nuevo termina. Cuando nosotros conocemos a Cristo, hay una temporada nueva, algo cambia en nuestra vida y cambia radicalmente. Es un cambio que usted quiere, se enamora de Jesús. Y cuando termina en ese tetelestai, gracias muchachos, gracias. Démosle un aplauso a los muchachos, por favor. Cuando termina el consumado termina. Ahora míreme todos, por favor. ¿Qué va a pasar con Jesús? Su cuerpo le dan sepultura. Y en la sepultura su cuerpo queda sin vida. Su cuerpo está sin vida. Pero su espíritu, en el mundo espiritual había mucha actividad espiritual, porque su espíritu salió de él y fue a un lugar que la palabra de Dios enseña que es un lugar donde se llamaba infierno. Ese lugar de tormento. En Pedro, primera de Pedro capítulo 3 verso 18, él se fue a ese lugar de tormento y se fue allá su espíritu. Su cuerpo, mientras su cuerpo estaba sin vida, su espíritu estaba allá. Y dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Quiero que me escuchen lo que voy a hablar, por favor. Verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo es eso? Mientras Jesús iba abajo, mientras Jesús, where's my notes on the resurrection? There's something that I had here. Mientras Jesucristo dice allá que estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. ¿Me puede poner that verse, please? Mateo capítulo 12. Y dice, le fue a predicar a los espíritus encarcelados. No en carne, sino en espíritu, fue al infierno. Y la razón que fue al infierno fue para predicarle, no predicarles para que se salvaran. La palabra predicar es la palabra keruso y significa anunciar, proclamar, publicar un juicio de una corte. Él fue a proclamar un juicio contra esos espíritus. Él fue a proclamar un juicio de Dios sobre esos espíritus. Esos espíritus son los espíritus de Génesis capítulo 6,
que son los que cohabitaron y se acostaron con mujeres, tuvieron sexo con mujeres, y esos espíritus están amarrados en ese lugar. Y Cristo le fue no a predicar para salvarse, sino a proclamar, a dar un decreto de juicio. Y el juicio dice esto: el diablo no tiene más el imperio de la muerte. Aquí hay un nuevo rey que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Estuvo 3 noches en ese lugar. Él fue a proclamar a esos espíritus que vienen de la edad de Noé, desde Noé, espíritus que se acostaron, que Dios los mandó a ese lugar de tormento. Y ahí Cristo fue a proclamarles y a decirles, a anunciarles: Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa palabra, corazón de la tierra, el infierno ahora mismo está en el centro de la tierra. Mide aproximadamente casi un acre, según los estudios que vemos en la palabra de Dios. Jesús desciende al infierno 3 días, 3 noches. Su cuerpo está sin vida. Y mientras va a donde Pedro, donde dice Pedro, donde va al infierno, y ahí proclama y hace un juicio contra esos espíritus. ¿Están todos acá? Hace un juicio, le voy a decir de dónde viene. Entonces, mientras su cuerpo, adicionalmente, él parte y va a este viaje al infierno, a un lugar de prisiones donde están estos espíritus inmundos, y ahí están confinados, guardados hasta el final. Cuando termina ahí, viene Jesús, y en ese lugar, mientras estaba su espíritu, en el mundo espiritual estaban ocurriendo muchas cosas. Colosenses capítulo 2 verso 15, la palabra dice acá que despojando los principados y las potestades, despojando los principados. La palabra despojar significa arrancar, destruir, desarmar, quitar, romper. Cristo lo que hizo es como a alguien se le quita las armas o se le quita la ropa a alguien, y ahora dice, los despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Más fuerte, por favor. Estos principados son los príncipes de las tinieblas, los de más alto rango. Y dice que venció las exousias, los espíritus, los poderes. Y allá los expuso. La palabra exponerlo es los humilló públicamente. ¿Cómo lo humilló? No le entró a golpes con la mano. Los humilló a través de su muerte en la cruz. Dice la Biblia que si el diablo hubiese sabido que la muerte de Cristo en la cruz iba a causar esto en él, él nunca lo hubiera crucificado. Porque la crucifixión de Cristo fue la solución para el pecado de la humanidad. ¿Estamos acá? So de repente, if you just start writing, de repente dice que triunfando sobre ellos. Esa palabra triunfar es una palabra que se tomó de los romanos. Los romanos fueron el imperio donde tomaron más territorio en la tierra, el más poderoso que ha existido en la tierra. Y los romanos tenían el arca del triunfo. Cuando venían de conquista de una nación, venían y con esa conquista traían el rey conquistado, amarrado con cadenas, y juntamente detrás de él traían todo el botín. Traían oro, traían plata, traían todos los recursos de ese territorio que conquistaron. Y cuando entraban, había un arco del triunfo que todavía está en Roma, y ahí entraban y todo el pueblo lo aplaudía. Todo el pueblo gritaba, Roma, Roma. Y el emperador que venció era un general del ejército romano, el cual a todo mundo lo aplaudía por ese gran triunfo. Pero entonces llegaba
Y de repente detrás de él venía con todo su ejército que había conquistado. Y detrás de él venía el rey conquistado bajo cadenas. Humillación pública. Lo humillaban, le gritaban, lo escupían, porque esa era parte de la tradición romana. Y Pablo toma este concepto y dice: Jesucristo humilló públicamente a los principados, a las potestades en la cruz. Ellos pensaban: este se queda muerto, matémoslo. Lo que no sabían, que la muerte de Jesús, si resucitaba, era para perdonar nuestros pecados. Oh, el Rey Jesús tiene que gritar, familia. Cuando retornaban a casa, venían cabalgando en caballos, gritando, diciendo victoriosos los guerreros, y entraban por ese arca del triunfo. Pero el rey que estaba atrás caminaba humillado, caminando, etcétera, etcétera. Y dice que los venció públicamente. Diga públicamente. Públicamente los venció, los aplastó. Y cuando esto pasaba, ahí donde Jesús es, la Biblia dice, Hechos 2:36, cuando Cristo vence, ahora su cuerpo está tirado. En el infierno y en todo hay una actividad angelical. ¿En qué momento pasó que destronó, que quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte? Este es el diablo. Por favor, vamos, Hechos 2:36. ¿En qué momento fue? Cuando él terminó de proclamar en el infierno a estos espíritus encarcelados y dijo: aquí hay otro jefe, aquí yo soy el caballo, aquí yo soy el rey. Parece que usted está sirviendo todavía a Santa Bárbara bendita. Sepa pues ciertísima la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos, pon tus manos juntas, grita, aplaude, honra a Jesucristo. Lo ha hecho dueño de todo, Señor del universo, sobre las cosas visibles e invisibles, sobre lo alto, más allá de principados, potestades, por lo que venció, por lo que destronó. Ahora vamos a venir que Cristo entra por esa puerta ahora, por el arco del triunfo, y la iglesia, el Rey Jesús, ¿qué dice? Cristo, 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 Señor y Cristo, Señor y Cristo, Señor y Cristo, Señor. Se me paran los pelos. Pero mueve las manos, haz algo. Levántala arriba, Señor y Cristo, Señor y Cristo, Señor. Lo ha vencido, principado, potestad, más allá, por encima de gobierno, presidente, dale el volumen acá, presidente, militares, poderío, señorío. No hay otro nombre que se nombre sobre todo nombre. Cristo, 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 Cristo. Si usted viene a la iglesia del Rey Jesús, usted va a escuchar este nombre: Jesús, Jesús, Cristo, 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 Jesús. Yo creo que a las 9 la gente estaba más conectada. Efesios capítulo 1 verso 21. Quédese de pie. Quiero que usted celebre esto. ¿Usted cree que estamos acá en el día de la resurrección? Verso 21, verso 20. Y mira lo que dice el 20. El cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándola a la diestra en lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo, el inglés dice far beyond. Sobre todo principado, los arches, exousias, poderío, señorío, gobernante, primer ministro, presidente, todo poderío militar, sobre todo nombre que se nombra. No existe otro rey, no existe otro Señor.
No me ayudan, ayúdenme ustedes. No exaco la bajaya, no existe. Cristo está por encima, más allá del cáncer, la enfermedad. Cristo, Cristo, Cristo despojó principado. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino en el siglo venidero. Grite. Grite, 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 grite. Grite, 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 grite. ¡Wow! ¿Pueden ayudarme? ¿De dónde viene? Después de ser latigado 39 veces, después de estar que no puede respirar, después de pagar por tu pecado y por los míos, después de vencer al diablo, y grita: consumado, pagado. Ese es el gladiador que le dijo: diablo, toma, toma, te venzo, dame la llave. Yo soy Cristo y Señor. Cristo, si veniste en esta mañana triste, Cristo está vivo. Todos los templos del mundo se reúnen, pero ninguno de ellos está vivo. Solo, dámele volumen atrás. Solo Jesús, solo Jesús. Usted sabe esto. Usted sabe que la salvación es personal. Usted sabe que la salvación es personal. ¿Por qué le digo? ¿Por qué la gente no reacciona a esto? ¿Será que no ha nacido de nuevo? Oiga, tu destino y el mío era ese lugar de tormento. Y Él pagó en la cruz. Y Él está vivo. Dáselo fuerte. Vivo está, vivo está. Dale, 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 dale. Go ahead. ¿Sabe cómo es la cosa cuando no coordina? Uno aplaude así, el otro suena acá, el otro suena acá. Denle un grito mejor de victoria. Tome asiento. You have a new song, Michelle? Wow. Far above principalities and powers. Mire, esto está poderoso. Le hago una pregunta. ¿Qué significa la palabra resurrección? Usted sabe que la resurrección es la piedra angular, cornerstone,
la piedra angular del cristianismo. Es el fundamento del cristianismo. La iglesia nació en el poder de la resurrección. La iglesia perdió el fundamento y ha venido a tener más como medios humanos para suplir la necesidad de la gente. Nos volvemos más dependientes de la ciencia, de la educación, del médico, en vez de Jesús. La fortaleza de algo está en su fundamento. La fortaleza suya está en el fundamento que usted tenga. Y usted tiene que estar fundamentada en Cristo. No en un hombre, en Cristo. La fortaleza de una iglesia está en la raíz, en su fundamento, que es la resurrección. Si removemos los fundamentos, vamos a tener una religión sin poder, sin virtud y sin vida. Tenemos muchos reemplazos y la iglesia tenía revelación de lo que era la resurrección. Cuando predicaban de la resurrección, los edificios se sacudían, temblaban, milagros, señales ocurrían. La iglesia creció como resultado de predicar este mensaje. Vemos a un pueblo religioso hoy, el cual la resurrección no es otra cosa que una tradición, un mito, una leyenda, no una revelación viva. La iglesia cambió el mensaje para acomodarse y agradar a la gente. Cuando usted le habla de esa sangre y de esos golpes, la gente dice: uy, aquí no me voy, aquí esta gente muy sangrienta. No ven nada de esto porque ellos tienen su vida en otra cosa. Por eso es que cuando vemos a través de toda la historia, la iglesia no podemos vivir de una tradición, sino de que un Cristo que está vivo. Dice amén esa palabra. Ninguna otra religión demanda prueba o evidencia. Ninguna religión del mundo le pide o demanda prueba, excepto el cristianismo. El islam, el budismo, el mormonismo, el catolicismo, todo no demanda ninguna prueba, porque su religión no está basada en lo sobrenatural. Entonces no demanda ninguna. El ministerio, la vida, el nacimiento de Jesús es sobrenatural. ¿Qué diferencia Jesús? ¿Por qué nosotros celebramos la resurrección hoy? ¿Qué diferencia Jesús con los líderes de otras religiones? Y no estoy atacándolos, simplemente es una verdad que está escrita. Aquí está la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Dos cosas. Primero, la una, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Los otros fueron profetas, maestros, psicólogos, todos ellos buenos hombres, buenos maestros, pero no fueron Dios. Jesucristo es el único ser que es Hijo de Dios. Uno, dos, ¿qué lo diferencia? Que Jesucristo resucitó. Quiero que me escuche. En el Antiguo Testamento, en la Escritura, hubieron 3 personas resucitadas de los muertos. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, en 3 años y medio hubieron otras 3 personas resucitadas de los muertos. Y en el libro de los Hechos, cuando Cristo se fue al cielo, hubieron otras 3 personas resucitadas de los muertos. Y todos esos que resucitaron en el nuevo y cuando Cristo vino, volvieron a morir. Todos. Porque la muerte tenía autoridad sobre todas las personas. ¿Me entendieron? O sea, la muerte tenía autoridad. Entonces usted me está diciendo, apóstol, ¿qué le estoy diciendo? Y el aguijón de la muerte era el pecado.
Entonces por eso que Cristo tenía que morir para lidiar con el aguijón. Y alguien dice, yo voy a morir, pero ¿sabe la esperanza? Que vamos a morir, pero vamos a resucitar. Parece que hay alguien aquí que no quiere resucitar. Más alto. Cuando vamos a un funeral de alguien inconverso, qué triste, porque esa persona va a resucitar, pero para juicio eterno. ¿Qué resurrección? Solo que separa a Jesús es que todos los líderes del mundo están muertos. Buenos hombres, pero están en su tumba. Y cada uno de los seguidores lo saben. Pero cuando usted viene, los seguidores de Cristo saben que su líder, la tumba está vacía. Ponme una de la tumba ahí. Saben que la tumba está vacía. Oh, aleluya. ¿Cómo no se va a gozar un domingo de resurrección? Esa tumba está vacía. Digan lo que digan, el dueño de los caballitos es Jesús. Digan lo que digan, el gladiador de gladiadores es Jesús. Digan lo que digan, Cristo es el Señor. Y sobre todo, no está en una tumba, está vivo. Esa tumba está vacía. Dile al que está al lado, está vacía, hermano. Tome asiento. ¿Qué lo hace diferente? Entonces, mire por favor, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Sería un religioso más que fue a la cruz, murió por nosotros, pero no pasó nada más. ¿Qué hubiese pasado si Él nos resucita? Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 creo que es, verso 19, no me recuerdo. Quiero que vaya allá. Dice esto, porque a través de la resurrección paga por el pecado, esto es, vence a la muerte. Si no hubiese resucitado, la muerte hubiese dicho, oído, tú no me venciste. Por lo tanto, yo no voy a dejar resucitar a nadie más. Cuando mueran, se perdieron para siempre y nunca resucitarán. Y porque el aguijón de la muerte era el pecado, se quita el pecado y se quitó la muerte. Y alguien dice, pero vamos a morir. Todos tenemos una cita con la muerte. Usted puede cancelar la cita con su médico, con el dentista, con el abogado, con la suegra. Usted puede cancelar la cita con quien quiera, pero la cita con la muerte, nadie puede cancelarla. Y la muerte sabe quién ha creído en ese Cristo vivo. Todos moriremos. Todos moriremos. Todos tendremos una cita. Dile al que está al lado, no te hagas el pantalloso que un día vas a morir. La diferencia es, volverás a resucitar. ¡Hey! Alguien diga ¡hey! Todos tenemos una cita. No se haga ahora que usted se pone, se hace cirugía, usted se pone de todas las cosas y usted se pone joven, pero va a morir. Esa cita está lista, no la puede cambiar, no la puede remover, no la puede cambiar. Pero los que tenemos a Cristo y los que nuestros pecados han sido perdonados, sabemos que vamos a morir físicamente, pero después de la muerte resucitaremos otra vez. ¡Oh, aleluya!
en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos y primicia de los que durmieron es hecho. Siga, por favor. Verso 21. Y no solamente en Cristo. Quiero que vaya, creo que es el versículo 19. Dice: si nosotros, capítulo 15, levante su mano al cielo. Dile al que está al lado: esa cita no la puedes cambiar. No, hay algunos que dicen: reprendo al diablo. No, vas a morir. Pero la cosa es que después de ahí, ¿dónde vas? Está aquí, capítulo 15, verso 3. Porque primeramente hemos enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Verso 2. Oh, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oh, aleluya. Verso 5. Y que apareció a Cefas y a 10 más. Apareció un montón. Ahora verso 15, o el capítulo 15, el verso 55. Mire lo que dice. No, vamos al verso 14. Ahora vamos a ese verso. Verso 14. Y Cristo, y si Cristo, ¿qué hubiera pasado si no resucita? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Why? ¿Por qué es vana nuestra fe? Porque usted y yo tuviésemos fe en un hombre muerto. ¿Que no me ayudan aquí? ¿Cuántos quieren poner fe en alguien muerto? Nadie. Pero como Él venció el pecado, y ya le dije cómo lo venció, y dice Él: ok, como vencí el pecado, ahora pon tu fe en alguien que está vivo. No en una religión, no en una tradición, sino en Cristo vivo, vivo, resucitado entre los muertos. Los que te la traen, griten: wow. Dile que te la wow. Y si Cristo no resucitó, vana. ¿Por qué? Para nada. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, y al cual no resucitó, si en verdad los muertos resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dile a que a este lado: nos embacamos. Pero ¿cuántos saben que Cristo resucitó? Dáselo más fuerte, iglesia. Y si Cristo no resucitó, bueno, en nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Porque Génesis, 15, el verso anterior, 15:50, Rorón. 15:55. Como dice: todavía estamos en nuestros pecados, porque como la muerte, el aguijón detrás de la muerte es el pecado. Mire esto. ¿Quieres saber cuando una persona está en pecado? Mírele su físico. Se empieza a envejecer, se empieza a secar, se empieza a morir, y usted dice: oye, qué raro. Why? El pecado te lleva más allá donde tú quieres ir, y te deja quedarse más donde tú quieres quedarte. Tu pecado te envejece, te mata poquito a poco, tu salud, te vas envejeciendo. Entonces ese es el aguijón de la muerte, el pecado. Mientras haya pecado, la muerte tiene el aguijón. Entonces Jesús tiene que lidiar con la raíz, con la vieja, esa muerte.
Presenta una foto de una muerte ahí, a que asuste a los hermanos y se despierten, por favor. Cristo dice, para lidiar con el pecado de la humanidad, tengo que yo morir y quitarle a la muerte el pecado, que es lo que hace que el hombre se muera, se envejeza y que muera finalmente. Por eso es que gente que vive en pecado, usted lo ve en su rostro. Usted dice, uy, que algo mal está. Ve marchita su cara. No está la vida de Dios, no está el gozo de Dios. Tiene una cara de tranca, siempre está peleando. Cristo está vivo. Dale la foto, por favor. Ok, mire esto. Viene, dice, vamos al verso. Dice, si Cristo no hubiese resucitado, todavía estuviéramos en nuestro pecado, porque tenía que lidiar con el aguijón que la muerte usa para matarnos. Y dice Jesús, verso 54, porque cuando esto corruptible se haya vestido, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. What do you mean? Verso 55. Sorbida es la muerte en victoria. Verso 55. Mira lo que dice acá. Y dice: ¿dónde está, vieja loca, que me has matado millones en la tierra? Me lo has matado con pecado, donde hay pecado, pero te voy a quitar el aguijón, vieja. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Verso 56. Y dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y dijo Jesús, Hechos 2:24, los dolores de la muerte. La muerte produce dolor. Cuando la gente está en pecado, está en dolor, está en ansiedad, nunca tiene paz. Y que el aguijón de la muerte, Hechos 2:24. Dale el piano, por favor. Hechos 2:24. Levanta la mano al cielo. ¿Qué está diciendo? Hay una buena noticia. Si estás viviendo en pecado, para de vivir en pecado. Arrepiéntete, porque el pecado te va a matar, el pecado te va a destruir. Cristo pagó el precio en la cruz para que salgas del pecado. Amén. No tienes excusa. Suelta el pecado, suelta la brujería, suelta la hechicería, suelta la borrachera, suelta el adulterio, suéltalo. Cristo te da el poder, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible? Porque Él no tenía pecado. Él se hizo pecado. Y la muerte dijo: ¿de dónde lo agarro? ¿De dónde lo agarro? No tiene adulterio, no tiene ofensa. ¿Dónde lo agarro? Se me va. Suelta si veniste enfermo. La enfermedad ha querido destruirte. El diablo ha usado el pecado. Hoy Dios Cristo te hace. Wow. Dale un grito que está al lado. Dile: vivo está. You got something? Güey, le quitó la aguja, el aguijón, el pecado. Paras el pecado y empiezas a rejuvenecerte. Paras el pecado y empiezas a sanarte. Aquí no me ayudan, acá.
Paras el pecado y empiezas a prosperar. Paras el pecado y comienzas a tener vida. Paras el pecado porque el poder de la resurrección vivifica tu cuerpo mortal. Arriba esas manos, grita: ha resucitado. Las llaves de la muerte y vive. Él vive para siempre. La tumba vacía está. Jesús resucitó. Él tiene las llaves de la muerte y vive. Él vive para siempre. La tumba vacía está. Jesús resucitó. Él tiene las llaves de la muerte y vive. Él vive para siempre. La tumba vacía está. Jesús resucitó. Él tiene Levanta esa mano, las cántalo. llaves de la muerte y vive. Él vive para siempre. La tumba vacía está. Jesús resucitó. Él tiene las llaves de la muerte y vive. Él vive para siempre. La tumba vacía está. Jesús resucitó. Él tiene las llaves de la muerte y vive. ¡Aleluya! Él vive para siempre. La tumba vacía está. Jesús resucitó. Si usted es religioso, no grite. Si usted cree en un Cristo muerto, no abra la boca. Si usted cree que la muerte todavía lo tiene, no grite. Si necesitas sanidad, Cristo pagó por tu sanidad. Si necesitas liberación, Cristo te libera ahora. Cristo, un Cristo de poder, de milagro. ¡Wow! Hoy se me quedan y vamos a unir los dos servicios con el de las 6 de la tarde. Pero se le acabó la euforia. Le quitó el pecado, le quitó el aguijón. Entonces, ¿qué significa resurrección? Resurrección significa levantarse, revivir, resucitar, volver a vivir, levantarse de nuevo. ¿Qué significa resurrección? Mire. ¿Qué significa? Levantarse, volver a vivir. Escuche. Anastasis. Esa es la palabra resurrección. Levantarse, volver a vivir. Volver, levantarse de nuevo. Cristo dijo, yo soy. Mire esto, dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y dijo: yo soy el poder que levanta todo lo que ha caído. Yo soy el poder que vuelve a hacer vivir los sueños. Yo soy el poder que hago vivir los órganos nuevos. Yo soy el poder que aunque te hayan tumbado, te vuelve a levantar otra vez. Yo soy el poder que resucito. Lo que ha habido muerto, yo lo resucito. Dijo: yo lo pongo en vida otra vez. Con esto termino. Wow, Shirabaka. 4 resurrecciones. Estoy terminando, nadie se me mueve. 4 resurrecciones. La primera.
la resurrección de Cristo mismo. Es la primicia de todas. La segunda, la resurrección de los justos. Volver a vivir otra vez. Vamos a tener la cita con la muerte. Y la resurrección de los justos, ¿cuándo es? En el rapto. Cuando Cristo venga. Dice que los que murieron con Cristo y están ya muertos resucitarán primero, y los que nosotros estemos vivos cuando Él venga seremos transformados. No vamos a ver muerte. Yo creo que esta generación es la que no va a haber muerte. Entonces, la resurrección de Cristo, si Él no hubiese resucitado, ninguno de nosotros, cuando usted va a un funeral de un no cristiano, qué soledad y qué tristeza, porque esa persona jamás usted la va a volver a ver. Y si usted la ve, la va a ver en un juicio en el infierno, porque se murió sin Cristo. ¡Wow! La de Cristo, la de los justos, los cristianos, los que somos salvos, vamos a ser los que no son, vamos a ser resucitados, transformados. Tercero, los mártires de la gran tribulación. Al final del milenio, después del rapto, va a haber un resucitar de los mártires. Apocalipsis 24:5, donde dice que murieron por la causa de Jesús. Y vi tronos sentados sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente, y vivieron y reinaron con Él 1000 años. Si usted se queda en el rapto, y yo oro que usted no se quede, cuando venga la gran tribulación, el ser cristiano nos va a costar la cabeza. Conságrese ahora para que se vaya ahora. Y viene, volvemos ya, por favor. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Al terminar el milenio, a la cuarta resurrección, cuando el milenio de Cristo, y nosotros, ¿dónde vamos a estar, apóstol? ¿Me va a dar Dios algún lugarcito ahí? Nosotros estaremos en el cielo, aquí en la tierra. Dios, según lo que usted ha hecho en la tierra, Dios le va a dar una ciudad, le va a dar una ciudad, le va a dar un caballo, le va a dar una vaca. Yo no sé qué usted ha hecho por Dios. Si usted no echa nada por Dios, no le va a dar ni una yegua vieja. Pero si usted ha ganado alma, usted ha servido a Cristo, Dios le va a tener algo grande para usted. Pero los muertos en Cristo no volvieron a vivir hasta, vamos al 4, hasta que se cumplió esto. La resurrección de Cristo, la resurrección de los justos, que es los que estaban muertos, y los que estén vivos seremos transformados. Tercero, la gran tribulación, los que mueran, los mártires. Y el cuarto es la cuarta, cuando termine el milenio, entonces 20:12 al 15 es la resurrección. Mírenme todos, por favor. Es la resurrección de los injustos, los incrédulos, los impíos, los que nunca sirvieron a Dios. Y vi los muertos. Esto es 1000 años después que nosotros ya estemos aquí en la tierra. Esa resurrección, pero esa resurrección no es para vida. La nuestra es para vida. La de ellos es para condenación. Juan 5:29, creo que eso, 26, no me recuerdo. Pero vamos a leer y después vamos al verso de Juan. De pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y el muerto y los hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esa es la cuarta resurrección. Y todos aquellos que han rechazado a Jesús, un día Dios los va a juzgar para condenación. Miren lo que dice Juan. Y Cristo, hablando de su boca, y los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En qué categoría está usted? Aleluya. Siento el temor de Dios acá en esta mañana. Nos hemos gozado, nos hemos alegrado. Levante su mano al cielo. El cristianismo, la resurrección es tan importante. Por eso Pablo habló en el libro de los Hebreos, porque los hebreos estaban siendo perseguidos y los estaban matando. Y el hombre, muchos estaban yéndose de la fe. Y para darles ánimo les dice: hebreos, vamos hacia adelante, no se queden atrás con la doctrina del arrepentimiento, la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Esto es importante entender, de darnos esperanza. Que si yo muero hoy, yo sé que voy a la presencia de Dios. Y yo sé que no voy a morir para siempre. Yo voy a vivir en la presencia de Dios. Y si usted le ha dado su vida a Jesús, igual. Esto es serio. Hay vida después de la muerte. Y Cristo venció la muerte. Le arrancó el aguijón del pecado, para que usted, si se arrepiente, Dios le perdona sus pecados. Dios lo sana, Dios lo libera, para que usted tenga vida eterna y sea resucitado un día para vida eterna. Le da fuerte ese aplauso al Señor. La resurrección prueba que Jesús ha vencido el pecado. La resurrección prueba que la muerte ha sido derrotada. Por eso es importante, si no tenemos resurrección, nada de eso ocurrió. La resurrección prueba la derrota de Satanás. La resurrección prueba los milagros, señales y maravillas. La resurrección prueba su identidad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Su resurrección prueba que lo que él reclamaba ser es él. 7. Su resurrección es su vindicación por obedecer al Padre. Ese es nuestro Cristo. Levanta tus manitos, levántala al cielo y con corazón agradecido pregunta. Todo el mundo cierra sus ojos. Pregunta: ¿dónde usted estaría? ¿Dónde su pecado lo hubiese llevado? ¿Dónde la enfermedad, la muerte, porque la muerte trabaja con todo esto, lo hubiese llevado si no hubiese sido por Jesús? Si no hubiera sido que Él venció el pecado y la muerte, ¿qué hubiese pasado? Dios comienza a ministrar corazones. Cierra tus ojos, enfócate en Él. Put your affection on Him. Don't just to go in a service and just another service. This is so foundational. Esto es tan fundamental para el cristianismo. Al saber que usted cree que usted no estaba ahí, yo tampoco, pero por la fe yo que creo que Cristo resucitó. Se le apareció a 10. ¿Quién más que Cristo? ¿Dónde usted estaría? Ese accidente de carro, usted hubiera quedado destrozado ahí. Ese cáncer fulminante lo hubiera llevado, lo hubiera matado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Donde hay pecado, donde hay falta de perdón, donde hay amargura, donde hay odio, donde hay adulterio, fornicación, donde hay idolatría, hechicería, brujería, ahí hay muerte. Disha calabasha, levanta tu mano arriba. Y calabasta carabasha caraba. ¿Qué hubiese sido por un momento? ¿Qué hubiese sido? Te hubiera matado esa sobredosis de droga. Te hubiese matado esa depresión.
te hubiese matado ese accidente, te hubiese matado esos tiros. Hablaba con un joven esta semana. Me decía: Dad, 3 veces Dios me libró de la muerte. Las gangas casi me matan. Me dieron 3 tiros en la espalda y de ahí Dios me sacó. Piense por un momento de dónde Dios le sacó, y en agradecimiento levante su manito y diga: gracias, Señor. Gracias por resucitar. Pagaste un precio grande. A mí me tocaba ir al infierno a pagar por mis pecados, y nunca hubiese pagado esa deuda, porque yo también tenía pecado, y en la muerte no me podía soltar. ¡Aleluya! Los que están en las casas, can you tell me how many connections? Okay, hay gente en las casas. ¿Qué hubiera sido de usted? ¿Qué hubiera sido de cosas que usted ni siquiera sabe de lo que Dios le salvó? De enfermedades, de atentados, de muerte. Envenenaron su comida. Dios me ha librado del veneno de comida. Dios me ha librado de una pistola en mi cabeza. Dios me ha librado. Ahora alguien dice: no, pero yo me crecí en un hogar cristiano. El hecho de que Dios ha librado a tus hijos y que tus hijos no han conocido el mundo, gracias. Gracias. Si vamos en la parte financiera, ¿qué tenías tú? ¿Qué tenía yo? ¿Cómo venimos a este mundo? Puedes levantar las manos por lo menos y darle gracias por la resurrección. Abre la boca, pueblo, adora. No tengo que darte palabras, sino agradecido con Dios. Fue Jesús. Fue Jesús el que pagó. Fue Jesús el que murió. Fue Cristo el que pagó y murió. Sea la bosta. Fue Cristo el que derramó su sangre. Fue Cristo el que venció principados y potestades. Far above and beyond powers and principalities. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no servirle? Dije: ¿cómo no servirle? ¿Cómo no predicar de Jesús?